Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la octava ronda. Vimos en el día de ayer Firuza contra Wesley So, en la que Wesley So Firuza jugó la apertura italiana. Wesley So dominó durante toda la partida hasta que, un error, Firuza más a la defensiva pudo darle la vuelta a la partida. Vemos la clasificación como está una vez termine también esta partida de traer. Está todo al rojo vivo, será la última ronda y de momento esta partida corresponde a la octava también, en la que ambos jugadores pues también se están jugando estar en los puestos de cabeza y de alguna manera pues podría pasar lo mismo que en la partida anterior comentada. Ya en el tablero por parte de Aronian tenemos E4, entramos en una defensa Petrov con caballo F6, variante clásica, lo más jugado, se expulsa al peón y una vez se retira el caballo se recupera el peón perdido por parte de las negras. D4, ganando algo de espacio. D3 es una jugada pues más pasiva, el alfil de casillas blancas quedaría, como vemos, pues sin movimientos, y aunque es verdad que se está expulsando al caballo, las blancas no consiguen tanto centro jugando D4. De hecho, este movimiento cuenta en las bases de datos con 7000 movimientos y D3 solamente con 700, ¿no? Tras estas jugadas la partida continúa con D5, se ha movido dos veces el peón, una expulsando al caballo blanco y otra para reforzar la defensa del caballo que está colocado en E4, y aunque sería bueno mover dos veces la misma pieza o el mismo peón, en este caso pues está justificado por la defensa del propio caballo, y también de esta manera, al igual que las piezas blancas, ambos alfiles pues tienen control sobre sus diagonales. Se juega alfil de 3 empezando a presionar el punto de E4, alfil de 6, casi jugando de una manera simétrica, ambos jugadores enrocan en corto y posteriormente C4 atacando al peón de D5. La captura es inviable ya que caería la pieza, el caballo, y con ello la partida. Se decide jugar C6 reforzando la defensa de D5 y tras estas jugadas torre E1 empezando a meter más presión sobre este punto de E4. Alfil F5 defendiéndolo, dama C2 siendo una nueva pieza que se suma al ataque y alfil G6 simplemente retirándose. La idea es jugar F5 y reforzar así pues este caballo que se mantiene en la posición. Si pensamos en esta captura, aunque hay más atacantes que defensores de esta casilla, pues quizás no funcionaría del todo, ¿no? Ya que con esto, si siguen las capturas, incluso capturando de peón, podría caer la calidad y al final este peón que pues no se puede capturar, las negras ganan algo de espacio. De momento, volviendo a la partida, al no poderse capturar esta pieza, se decide jugar C5, retirando el alfil a C7. El tema de este movimiento es que también pues los peones negros junto con el caballo pues están siendo ya piezas pues más fuertes en la posición, y caballo B D2 quizás siendo una imprecisión. Hay más partidas siendo 10 solamente en las bases de datos con este movimiento, y con esta jugada pues parece que es un poquito inferior. Quizás el alfil de casillas negras pues no tendría salida por este movimiento. Ambos movimientos, caballo B D2 y caballo C3, pues atacan nuevamente la posición en D4 y es cuando se juega F5 reforzando la defensa, dama B3. No solamente toca el punto de B7, sino que también clava el peón de D5, evitando que este caballo esté defendido en dos ocasiones, al menos por ambos peones. Quiero decir, está defendido por dos piezas, alfil y peón, pero no por el peón de D5. El tema es que este movimiento no funciona del todo, ya que hay una jugada que permite tener ya algo de ventaja a las piezas negras, y es defendiendo ambos ataques o ambas amenazas por parte de las piezas negras. Podemos ver primero si H6. El tema es que en esta posición, tras jugar caballo por E4 y empezar a cambiarse material, alfil por torre por E4, como decimos, el peón de D5 está clavado y las blancas pues tienen ventaja en la posición. No obstante, Nepo encuentra el mejor movimiento y es torre F7. El peón de D5 ya no está clavado, por lo tanto vuelve a defender al caballo, y el tema es que si dama por B7, alfil por H2, jaque, ganaría la partida para las piezas negras. No se puede capturar, no pasa en la partida. Alfil C2 retirando el alfil y evitando un tema que
podríamos ver a continuación, en caso de no hacer este movimiento y hacer una jugada como A3, la línea o la partida podría continuar con caballo D7. Y aunque parece que se puede ganar este peón, ya que ahora son dos piezas las que taponan la torre negra del control de la casilla de B7, existe este super movimiento por parte de las negras que es caballo por C5. No solo ataca a la dama, sino que ataca una pieza que es el alfil de D3 que está indefenso. Las casillas donde podría ir la dama blanca defendiendo el alfil pues están controladas por el caballo y también por uno de los peones, por lo tanto no se puede defender ambos temas. Y si peón por las negras pueden continuar nuevamente con esta captura y ganando la partida o al menos la dama en pocas jugadas. Se juega alfil C2, volviendo a la línea que acabamos de ver. Si el caballo viniese a D7 pues, y se captura en B7, ya no existiría este doble, gracias a que el alfil pues de momento se ha retirado a C2 y tras estas jugadas H6 en la posición. Es verdad que las piezas blancas, volviendo un momentito a la jugada anterior, tienen un sacrificio súper interesante, que en caso de aceptarlo las piezas negras, bueno, pues vendría una posición loca que mantiene la igualdad. La vemos ya que está relacionada luego con un movimiento de las piezas negras, en el que, bueno, pues hay bastante presión sobre F7 y de momento, bueno, pues alguien decía por ahí que era mejor mantener la amenaza que capturar la pieza en esta posición. Se cambian peones tras estos movimientos y la idea de las blancas es jugar caballo G5. Hay muchísima presión sobre la torre de F7, se ataca al punto de 4. Si aquí, por ejemplo, caballo por G5, alfil por G5 siendo también pues muy punzante. La dama no puede capturar ya que torre E8 sería mate, la torre pues está clavada por el alfil y en caso de no capturar, bueno, la posición es una locura. Dama F8 manteniendo defensa sobre F7 o retirándose del ataque del alfil. Alfil E7, la torre sigue estando clavada y la dama si captura, pues lógicamente la torre recaptura. La dama puede retirarse a C8 y nuevo movimiento con ataque sobre la dama. Y aquí única para mantener, o quizás más fuerte para mantener la igualdad, sería dama E8 y la partida sigue con una presión tremenda, ¿no?, sobre el rey negro. Interesante esta idea de caballo C4, se juega alfil C2 como decíamos para evitar pues estos temas de salto del caballo y volviendo a la partida esta continúa con H6 precisamente para evitar este caballo G5, alfil G5 que veíamos anteriormente. Caballo F1 y tras estos movimientos se juega a 5 ganando espacio en el flanco de dama, quizás con alguna idea de atacar a la dama. Así el caballo puede desarrollarse vía A6 llegando a B4, A4 frenando esa idea de A5. Quizás se proponía aquí un movimiento a esta jugada como caballo G3, peleando por este caballo que se está manteniendo a medida que pasa la partida. Caballo A6 y tras alfil D2, controlando la casilla de B4, alfil H5, bueno, pues atacando al caballo de F3. Es verdad que incluso la dama evita el doblaje de peones, pero además en caso de capturar desaparece la defensa sobre el peón de D4. De momento no está atacado, pero tras un par de jugadas, tras torre A D1 y dama F6, ahora sí que el peón está atacado. La partida continúa con caballo G3, que decíamos antes que era un movimiento en el que era mejor que A4 con cierto ataque sobre el caballo, pero en esta posición sería mejor incluso jugar torre 3. El tema es que el peón podría caer de D4 tras alfil por F3, torre por F3 y tras este dama por D4 a cambio se puede jugar alfil C3. Hay doble ataque por parte de las blancas a una dama que incluso puede capturar en C5. Mantendrían cierta ventaja las piezas negras, pero quizás sería mejor que lo que se juega torre 3, que es lo que se juega, que es caballo G3. Tras estas jugadas, alfil por F3, dama por F3, y aquí hubiese sido un poquito mejor capturar, así se fuerza a este caballo a hacer algo con su posición, ya que el peón pues está
con la idea de recapturar, y este movimiento torre por D2 y el peón finalmente D4 pues no caería. Es verdad que la estructura de peones pues ha quedado algo deteriorada, pero la posición pues sería algo mejor que capturar con la dama. Por lo tanto, Aronian, bueno, pues con dificultades, alfil por G3 eliminando al atacante del caballo, por lo tanto se puede mantener bastante fuerte en la posición a no ser que se capture por parte del alfil. De momento Aronian quiere salvar la pareja de alfiles. Tras estos movimientos finalmente viene la captura en D4 y más problemas. Se ataca en C5, se está atacando en B2 debido a, pues, a que la dama abandonase la casilla anterior que ocupaba, creo que era la de B3, y bueno, pues Aronian juega alfil por A5. Podríamos pensar en esta captura, en ambos casos como vemos hay una descubierta doble sobre la dama, pero la gran diferencia es que en esta posición el alfil negro está atacado y tras la dama capturar en B2 hay dos piezas atacadas y sin duda esto es bastante peor. Por lo tanto el alfil, aun siendo una descubierta sobre la dama, no se puede ir a cualquier casilla, ataca a la dama. Dama por C5 es una opción, dama por B2 se juega ya que el peón de momento pues no se puede defender y las piezas negras tienen otras piezas como son los caballos para poder capturar en la posición. El alfil de C2 está atacado y torre 2 defendiendo y buscando quizás algún tipo de descubierta. De momento Nepomia así pues hace caso omiso a este movimiento y decide capturar en C5. Tras esta captura hay una descubierta sobre el alfil que está atacado y alfil E1 retirándose. Aquí si seguimos con esta captura por parte de las blancas, en el que es verdad que el peón de E4 pues, o el peón de D5 al capturar en E4 ataca a la dama blanca. Con esta descubierta que comentamos, las blancas no ganan mucho, pero aun jugando F por E4 y siendo un peor movimiento, ya que la dama blanca pues está atacado al igual que la negra, y las blancas incluso ganar una pieza en F7, siguiendo con la línea, bueno, pues vendrían todos estos cambios y aun teniendo calidad de más las piezas blancas parece que están perdidas en esta posición, ¿no? Las negras cuentan con dos peones de más, alguno de ellos pasados, todos muy bien conectados. El peón de B7 pues está defendido de momento por el caballo, hay doble ataque también sobre el peón de A4 y es una posición completamente perdida para las blancas. Se decide volver con el alfil a E1, dama F6, también volviendo las negras pues un poquito con la dama, que podría venir esa descubierta que habíamos comentado, aunque no fuese tan fuerte, y A5 salvando al peón del ataque doble de las negras. La partida continúa con este movimiento en el que se centraliza la torre, alfil B1 y tras torre F D7 doblando torres en la columna D, dama 3 por parte de las piezas blancas. Con un primer ataque sobre una pieza que de momento está defendida, la partida continúa con el empuje o empezando a empujar pues uno de los peones de 4, alfil B4, eso no es el alfil viene a esta posición y caballo A6 retirándose atacando al alfil. Alfil E1, es verdad que aquí ya que el alfil está defendido podríamos pensar en esta captura ganando un peón para las piezas blancas, pero tras estas jugadas incluso C5 es una jugada bastante fuerte, ya que se ataca al alfil, ganan terreno las piezas negras con sus peones pasados y en caso de capturar, ya que bueno pues se ganaría un nuevo peón para las negras, aquí las piezas negras pueden hacer este movimiento que puede ser definitivo. Dama F5, se ataca la torre, hay doble ahora sobre este alfil, ambas piezas no se pueden salvar y a un movimiento como torre E por D4, pensando que si las piezas negras capturan con la dama, pues podría caer una de las torres en D7. Se puede defender, es verdad, con el caballo, pero aquí las piezas blancas están ganando la partida, ya que aquí no tienen por qué capturar. Si lo hacen, pues nuevamente la torre D7 se defiende en dos ocasiones, pero el tema es que antes de esta captura perdedora se juega dama 2, jaque, se gana un tiempo, se ataca al rey y ahora sí que se está ganando, pues si se cambian más piezas o si no, las blancas mantendrían pues torre contra caballo. En esta línea, volviendo a esta última captura, no tienen por qué las negras capturar en esta posición con la dama, sino que lo harían con el caballo y este movimiento es ganador para las piezas negras. Por lo tanto, la dama pues controla
en D7 también el caballo se defiende, el caballo, y bueno, pues a cualquier movimiento por parte de las piezas blancas están ganando las negras, ¿no? Desde luego que no es buena idea, por lo tanto, capturar primero, al menos en este momento, en E4, se juega alfil E1 volviendo, y aquí Nepomniachtchi pues hace una jugada en la que podría volver con el caballo a C5, con alguna repetición, caballo a C7, buscando algún tipo de maniobra, decide mover el peón a C5, y las blancas de momento pues les da tiempo a contraatacar con esta jugada. G4, se ataca al defensor del caballo, y el tema es que además se puede abrir la posición tras G6, directamente G por F5, G por F5, las piezas negras pues tendrían un rey más expuesto en la posición, que es lo que pasa en la partida con este movimiento. Quizás se recomienda hacer como algún movimiento pues también defensivo, volviendo con el caballo a una casilla como D6, no obstante se opta por esta jugada, perdón, G6, también avanzando un poquito pues la defensa negra, y se responde con dama C1, dama B3 primero con jaque, bueno, pues era también otra opción para las piezas blancas, también ideas de abrir la posición, aunque esto va a venir más adelante. Se juega dama C1 y rey G7. Si pensamos, ya que la dama bueno, pues está atacando el punto de H6, si pensamos en D3, ya que está defendida el peón 2 veces y solo atacado 2 veces, es un movimiento perdedor para las negras. Muy difícil esta posición, alfil por D3 o torre por D3 incluso, pues es una opción. Obliga casi a las negras a capturar en D3, se ha perdido un peón importante, y tras los cambios se gana pieza, pero realmente lo que se está perdiendo es la calidad. Dama C4 jaque, perdón, y bueno, pues caería la torre sí o sí tras este movimiento, y las blancas pues están bastante mejor. Esto no ocurre, rey G7 defiende H6 ante el ataque de la dama, ahora sí que se abre la posición, y Aronian quizás tenía ahora esta opción disponible, ya que tras estos cambios, aunque es verdad que las negras siguen manteniendo sus peones centrales, torre de 3 es una opción para pasar incluso ambas torres al flanco de rey, también alfil de 2 controlando la casilla para que la dama no pueda estar en G5 y jugar torre G4 incluso dando un doble. Desde luego que las cosas se podrían complicar para las piezas negras. Parece que hay igualdad en esta posición, con ligera ventaja para las blancas. No obstante, primero juega torre de 3, manteniendo prácticamente durante toda la partida pues este caballo en la posición. La idea puede ser similar, no pudiendo estar ahora en G3, pero sí trayendo la torre a F3. De momento torre 7 buscando el cambio de torres, doblando las torres, torre F3 presionando en G4, y tras doblar las mismas, torre por E4 entregando la calidad temporalmente, ya que el peón de G4 pues está clavado por la acción de la torre sobre la dama, se cambia material, y tras el cambio del mismo siguen con las mismas piezas. Ventaja en este caso en cuanto a peones, ya que cuenta con dos peones de más, pero sin duda Nepomniachtchi también pues podría tener una zona abierta en el flanco de rey. De hecho, el punto de H6 pues va a ser atacable por parte de las piezas blancas. Va a venir la torre H3. De momento, tras estos movimientos, dama E6, dama B1, mirando o atacando el punto de B7, con ello jaque y el caballo en función de que la dama se ponga de por medio. De momento también defiende al caballo, y tras estas jugadas dama D5 para defenderlo. La partida continúa quizás con el error más grave en la posición, en el que se juega torre H3. Es verdad que ataca directamente al peón de H6, pero era mejor un movimiento como torre B3. Hay doble ataque al punto de B7, vendría además con jaque, y en caso de jugar caballo B4 se puede cambiar bastante material. Las piezas blancas de momento pues consiguen un peón, dama por A5, se gana este peón con jaque, y parece que esta partida bueno pues estaría abocada a las tablas. No obstante, Aronian sigue empeñado en atacar en el flanco de rey ante un rey pues bastante expuesto, y torre 6, la dama también se había retirado a defender el peón de B7 y dejando paso a la torre. Se defiende en H6, dama C1 metiendo una nueva pieza siendo 3, y torre G6, bueno, vamos a ver qué ideas tienen. De momento se está amenazando jaque mate en esta posición, alfil por H6
jaque primero, rey F7 siendo muy buena, se juega rey F6. El tema es que el rey se retira y ahora hay que defender este mate, se juega F3 y caballo C7. El caballo había quedado pues algo desplazado tras haberse retirado a 6 en un momento de la partida anterior. Dama F4 con ataque al caballo, caballo E6 atacando a la dama y dama B8 con idea de seguir con su ataque. De momento el peón de B7 pues no es válido para capturar, pero la dama podría venir a H8. Nepomniachtchi también tiene su ataque, ya que las blancas pues están dejando algo desnudo a su rey. Se juega dama A2 con tema de mate directo en G4, G3 quizás podría haber sido un poquito mejor, defendiendo la torre en H3, posición difícil nuevamente para las blancas. Se juega G4 y tras F por G4, que se puede jugar. El tema es que se te están capturando en H3, si peón por, incluso hay temas de mate. Con esto además sumas un nuevo atacante a la dama, que es la torre, que está viniendo con jaque. Y bueno, pues si rey H1, mate directo. Es verdad que existe torre G3, bueno, pues defendiendo con la dama desde la lejanía, pero no obstante las piezas negras tienen una serie de movimientos que vamos a ver a continuación. Se juega este jaque manteniendo la torre Aronian atacada por parte de Nepomniachtchi, rey F7 retirándose del jaque y torre G3. Bueno, pues de momento salvando la torre. Ahora le toca contraatacar a Nepomniachtchi y lo que hace es empezar a dar jaques acercando su rey, su dama hacia el rey enemigo y rey H1. A un movimiento como torre G2, G3 con jaque no se puede capturar ya que la torre pues está clavada. Y bueno, pues hay jaque en la posición. Si rey G1 mate, no en C1 ya que está el alfil, sino mate directo en D1, y en caso de llevar el rey H3 tampoco creo que sería muy bueno. Hay mate en más jugadas, la dama en principio viene a F5 y bueno, pues acabarían las negras por ganar la partida. Volvemos a la misma, no vale realmente este torre G2, se juega rey H1, dama D1 con nuevo jaque y tras rey H2, dama E2 y ahora sí que finalmente se juega torre G2, G3 por parte de Nepomniachtchi, se da el jaque y tras rey H3 y dama F1 en esta posición finalmente decide abandonar Aronian. Tremenda la posición ya que es de doble filo, ¿no? También el rey negro parece que está en posiciones pues de jaques al menos. El tema es que por un lado se está clavando a la torre que no tiene movimientos y se amenaza dama H1 a torre jaque y a torre H2 pues mate con la dama en H2. Para evitarlo quizás se puede dar un jaque en H7, rey F6 y prácticamente se han terminado los jaques. Habría que entregar la dama en G6, alfil G7 lo ponemos en rojo ya que bueno, pues hay dos piezas defendiendo junto con el rey dicha casilla y a un nuevo jaque en H8, rey F5 y bueno, pues esta casilla de F8 ya no existe, ¿no? Se puede entregar material, pero lógicamente pues está dando material y bueno, pues para morir matando se da un jaque en F4, caballo por F4, alfil por rey por casi ahogando al rey. No obstante está el movimiento del propio rey hacia H4, también el de un peón, da igual lo que se juegue ya que en ambos casos vendría el mate en H6. Vemos la clasificación como está rápidamente, en la que se me ha ido un poquito esta partida, disculpad, pero yo creo que tenía unos temas muy buenos de posibilidades y el tema es que bueno, pues está todo que arde, ¿no? Fabiano Caruana va líder, pero en esta última ronda, en la octava, no la juega, ya que son nuevos jugadores y cada día va descansando uno. Por el tema de Carlsen, pues han quedado así las cosas y por lo tanto él ya terminó el torneo. Para llegar a unos desempates e igualar a puntos, tanto Firouzja y Nepomniachtchi tienen que perder, ni siquiera las tablas, ya que les auparia, pero ahí también entrarían algún otro jugador, como Wesley So, más difícil para Leinier Domínguez, que está obligado a ganar, pero tiene que haber también pues alguna carambola de otros jugadores, pero bueno, se tiene que seguir jugando. Por mi parte nada más, seguimos hablando para otras partidas. Un saludo, chao.